Ya, perfecto. Estamos entonces con Rocío Díaz, en este momento administradora del gobierno regional, pero nos visita en este momento a propósito de todo este tema en relación al Minbo Atacama, un Ujú, convenio de cerca de 128 millones para abastecer el uso de agua potable en campamentos de Copiapó. ujú, En este caso, la Fiscalía de Atacama abrió una investigación penal en el marco del caso Convenios, ujú, que fue una situación bien compleja que atravesó el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y aunque se sostuvo que el convenio respondió a cierta urgencia para ujú, evitar el corte, se criticó mucho todo lo que tenía que ver con observaciones administrativas. ujú, Se abrió esta investigación que mencionaba recién en relación al origen, la ejecución y también los mecanismos de control en ujú, relación a este convenio, ¿no? ujú, Entonces, primero, Rocío, saludarte, agradecer la visita también acá al ujú, Derecho Ñarcillo, a nuestro medio digital, y partir desde ya con lo que tiene que ver específicamente con el caso, ¿no? ujú, En la declaración pública que se publicó ujú, hace poco desde el mismo Atacama, se informa la situación del convenio con Fundación Comprometidos en ujú, Atacama, donde se da cuenta, entre otras cosas, que a la fecha del convenio se había rendido conforme al porcentaje que se esperaba, que ujú, rondaba entre el 75 y 90% de las obras, ujú, y entender más o menos entonces en ese caso, si es que no hay observaciones y se estaba cumpliendo el objetivo, ujú, si nos podrías comentar un poco sobre el caso, cómo ujú. avanzó y poner un poco en contexto para la gente que quizás no estaba tan al tanto o no siguió el caso en el momento en Ok, que ocurrió. Estamos hablando de 2020, 2022, claro, 2022. 2023, 2023. incluso 2023, exactamente, sí. sí. Bueno, saludar a Diego Chiñarcillo, agradecer este espacio que da. Bien, el tema del caso convenios, tal como lo dices y lo planteas, surge el año 2023. No obstante, el programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda es de mucho más larga data. Y lo que ocurre, voy a hacer un alto contexto para entender por qué llegamos a esto, ¿no? El programa de campamentos o asentamientos precarios funciona a través de transferencias de recursos, ¿no? Principalmente transferencias a los municipios. Lo que ocurre es que año 2017-18 se observa que los municipios no ejecutaban esos recursos, ¿no? Y por lo tanto los beneficios de ese programa no estaban llegando a las personas, y lo que hace el ministerio es que abre una línea para poder incorporar a las fundaciones sin fines de lucro en poder em, generar esta transferencia y que se ejecuten estos productos en familias de campamento, ¿no? Principalmente el programa tiene como objetivo atender la solución definitiva de vivienda de las familias que viven en campamentos. No obstante, durante la pandemia, el ministerio se abre a la posibilidad de otras líneas de apoyo, principalmente en términos sanitarios, ¿no? Porque lo que ocurre es que todos sabemos, las familias no estaban yendo a sus lugares de trabajo ni a los niños a los colegios, y por lo tanto había un consumo mayor de agua, y también había el riesgo de una emergencia sanitaria. Entonces el ministerio se abre a esta línea de habitabilidad primaria, se llama, en la cual se dispone de la entrega de agua a las familias de campamento. Esta instrucción continúa, termina la pandemia, y las instrucciones son del ministerio: no más entrega de agua, enfoquémonos en la solución definitiva. Y por lo tanto se comienzan a dar términos a esos convenios, ¿no? En el caso de Copiapó, ese convenio lo estaba desarrollando Techo, ¿no? La Fundación Techo, y anticipadamente lo que se hace es una coordinación con el municipio de Copiapó para evaluar si era posible que ellos atendieran a estas familias, ¿no? Lo que ocurre es que a la fecha del término del convenio de techo, de la entrega del agua, el municipio no puede hacerse cargo de la distribución, porque tenía otras demandas a nivel rural, otros campamentos, no tenía los camiones suficientes para poder entregar el agua, y estábamos en un escenario complejo en que las familias se iban a quedar sin el suministro de agua en un corto plazo, ¿no? Esto terminó en agosto del convenio con techo, y por lo tanto estábamos en junio, julio con esta situación, y por lo tanto lo que se hace, y yo estoy muy confiada en eso, es una decisión de política pública, en el sentido de buscar una fundación que pudiese abordar de manera urgente esta entrega de agua, pero con una salvedad que es importante, porque el ministerio nos dice no más agua, ¿cierto? No tengo más, pero esta era una transición.
y lo planteamos de esa manera distinta, que era un piloto en el cual las familias lo que hacen es pagar su agua anticipadamente y el ministerio a través de una fundación entrega el agua a través de camiones aljibe. Esto es aceptado por el ministerio y es donde se busca una fundación muy rápidamente, porque tenemos que lograrlo en un corto periodo de plazo para darle continuidad a la entrega del agua a 4 campamentos de Copiapó. Perfecto, podríamos volver un poco entonces a esta situación crítica, cómo surge en una primera instancia, qué pasa con el convenio con Techo y obviamente cómo posiciona o cuál era la situación que ustedes se enfrentaban en el minuto. Claro, ahí el Techo no era posible darle continuidad a ese convenio. Se propone una fundación, esta es la Fundación Comprometido, que efectivamente se le propone el jefe de división en su momento a equipos de Servio. Servio lo plantea al nivel central, al MINPO central. MINPO central dice, sí, ok, cumple con los requisitos y por lo tanto le damos el ok a este convenio de transferencia de recursos. ¿Qué responsabilidad tiene el municipio en esa circunstancia, en no poder garantizar el suministro, considerando obviamente que en el informe se menciona una falta de capacidad operativa? Es que claro, los municipios tienen capacidades limitadas también. Uno lo que hace como servicio público, en este caso el ministerio, es colaborar con las soluciones, pues no es poner más problemas, sino que lo que uno busca es una solución que permita darle continuidad, en este caso, la entrega del agua, que era evidentemente compleja, porque también podíamos vivir una situación de emergencia sanitaria y por lo tanto acá yo creo que era una acción correcta, ¿no? Una decisión de política pública correcta en el sentido de poder darle continuidad y eso es lo que se hizo, ¿no? Perfecto. ¿Cómo se explica entonces la instrucción de este sumario administrativo? ¿Qué aspectos se investigaron específicamente y también qué responsabilidades administrativas se encontraron para poder ahondar un poco más a nivel judicial? Sí. Cuando aquí también creo que parte del error que cuando surge el caso convenio, por un lado pagan, siempre nos hemos dicho, justos por pecadores, ¿no? Fundaciones que hacían muy bien su pega también son muy cuestionados. Pero en el fondo, esta transferencia de recursos a las fundaciones era hace muchos años que se hacía. De hecho, la ley de presupuesto año a año planteaba estas transferencias a fundaciones, pero ¿cuál era el gran tema pendiente? Que es lo que la Contraloría no observa, es que no habían procedimientos, ¿no? No habían procedimientos para poder determinar cuál es la fundación, respecto a garantías, respecto a plazos, respecto a condiciones. No existían estos manuales de procedimiento, que es lo que rápidamente el Ministerio en su momento subsana, elaborando un manual de procedimientos para poder designar a las fundaciones que puedan trabajar con programas del Ministerio. Perfecto. Se habla también, o se puso también en jaque, en juicio, y se criticó bastante esta recomendación de la Fundación en específico, sobre todo, como mencionaba recién, en relación al caso convenio, ¿no? Que fue todo un boom mediático a nivel nacional. Entonces también entender más o menos cómo se responde a esas críticas en relación a la asignación directa a esta fundación en específico, que fue criticada específicamente por los giros que ella traía, ¿no? En relación a producciones cinematográficas por un lado y aspectos de veterinaria por otro. Sí. Entender que para el programa de campamentos, en el caso particular, habitabilidad primaria, entrega de agua, se trata de una urgencia, ¿no? Y cuando es de una urgencia no puede justificar respecto a una asignación directa de una fundación. Y eso era genérico para todo el programa de campamento, ¿no? Todo era atendido desde una asignación directa a una fundación para resolver un problema. Ahora, respecto al tema del giro de la fundación, lo que se revisó por parte del equipo en su momento es que la fundación había agregado a su giro el año 2020 muchas acciones que podía realizar, y una de ellas aparece como innovación social, ¿no? Y por lo tanto lo que el equipo plantea es que en este caso era un piloto, ¿verdad? Un piloto en el cual se incorporaba una transición de responsabilidad respecto al pago del agua, entendiendo que estas familias en algún momento iban a ser radicadas en su lugar de origen, o sea, el lugar de donde viven. Por lo tanto, esa innovación social en el sentido del agua, las familias, pilotear, cabía perfectamente en lo que se planteaba en los estatutos de la fundación como innovación social. Por lo tanto, para nosotros cumplíamos con esa condición. Perfecto. ¿Y los prerequisitos entonces también en la parte? Perfecto. Todo, y de hecho además tenían garantía. Durante el proceso del desarrollo del convenio, al inicio, como este era un piloto, no había tanta
procedimiento respecto a cómo se pagaba el agua, en el fondo la cuenta. Y ahí fue un poquito complejo al inicio y lo que determiné en su momento como autoría es que era particionar los pagos. En vez de hacerlo en 2 pagos, hacerlo en 3 para ir evaluando cómo esto iba funcionando a medida que pasan los meses. Y puedo decir que este convenio se desarrolló en 100%. O sea, las familias, ustedes pueden preguntar actualmente, y ellos recibían su agua en cantidad, en calidad, en frecuencia, mucho mejor de lo que era antes, durante el convenio. Perfecto. Fue un intento de aprovechamiento político y mediático, quizá, la vinculación con el caso Convenios, entendiendo cómo se resuelve esta causa. Se indagaron delitos como fraude al fisco o mal uso de recursos incluso. Sí. Sí, lo que puedo comentar es que finalizado ya con este sobreseimiento que hace el tribunal, tengo una sensación de alivio, ¿no? De alivio de que esta verdad que comenté desde un inicio con todos los antecedentes ya queda a la luz, ¿no? Que nunca falté en nada respecto a mí como ejercí como autoridad. Mucha gratitud también a quienes me apoyaron, al equipo del ministerio que también se vio afectado evidentemente durante este proceso, a mi familia, a mi partido, también siento cierta como injusticia porque estuve durante 3 años en un proceso judicial que a mi parecer no habían argumentos para haberme mantenido tanto tiempo en ese proceso, y yo creo que sí, pues, hubo un aprovechamiento político desde un inicio. Se hace una denuncia al Ministerio Público y al día siguiente estoy en calidad de imputada, y yo me pregunto si hubieron antecedentes suficientes para poder investigar y poder tener esa categoría de esa imputación en un día. Entonces, de ahí en adelante, evidentemente hubo aprovechamiento político, y para mí me parece que hoy con este sobreseimiento definitivo, me parece importante poder relevar que siempre actué con mucha probidad, con mucho sentido de responsabilidad, como lo he hecho durante todo este tiempo que las personas me conocen como funcionaria pública. Perfecto. Usted trabajó alrededor de 20 años en política habitacional y urbana en Atacama, específicamente en el MIMBU. Le tocaron los últimos años en el cargo de la Seremi. Y hoy en el gobierno regional su rol de cierta manera también se vincula, ¿no? ¿Qué nos podría comentar en relación a eso? ¿Cómo fueron estos años de preparación, quizás pensándolo desde esta perspectiva a nivel de retrospectiva? Y cómo se enfrenta hoy a los desafíos propios que tiene este cargo? Sí, yo solo quizás como comentario un poco es que el sistema proteja de mejor manera a los funcionarios o funcionarios que trabajan de manera proba, ¿no? Que sirven en el servicio público con convicción y con mucha probidad. Me formé profesionalmente en obras públicas unos años, y luego durante 20 años en el Ministerio de Vivienda, al cual estoy profundamente agradecida. Y ahora estoy en otra labor, que es como administradora regional, y que además me apasiona la región de Atacama, ¿no? Me apasiona el poder trabajar por ella. Tenemos un sinfín de oportunidades de cómo desarrollarnos en distintas materias, pero también abordar esas desigualdades que tiene nuestra comunidad y nuestra gente. Así que yo muy contenta de estar trabajando en el gobierno regional con la misma convicción, con mis mismos principios desde un inicio, que además se han visto relevados por este establecimiento del Ministerio Público y del Tribunal de Garantía. Perfecto, muchas gracias entonces por la participación, la visita, poder explicar un poco en qué avanza el avance, digo, y la finalización de este caso, y poner en perspectiva también todo lo que fue la investigación y los efectos posteriores que tuvo, ¿no? Sí, yo solo quisiera agregar que este sobreseimiento que propone la misma Fiscalía es acogido a la letra B, artículo 250 del Código Procesal Penal, en la cual establece que, de acuerdo a todos los hechos investigados que se hicieron, no existe ningún delito. Entonces eso deja mucha tranquilidad, que no es por una prescripción o por una falta de investigación, sino que es que efectivamente, de acuerdo a todo lo investigado, no hubo delito en mis hechos como autoridad
pública en el Ministerio de Vivienda en ese momento. Así que estoy tranquila, agradezco el apoyo silencioso de muchas personas que me apoyaron durante este tiempo y solo me queda la reflexión de que ojalá el sistema pudiese también apoyar, proteger a los funcionarios públicos que actúan de manera proba durante tanto tiempo, ¿no? Eso. Gracias. Muchas gracias por la entrevista.